y se la voy a aclarar después cuando hagamos el repaso, ¿no? Pero la lectura va hacia que ustedes amplíen un poco sobre todo lo que es infarto en miocardio. Pero ¿qué cosa es lo que yo tengo que la obligación de enseñarles? Aquello que ustedes realmente van a hacer. O sea, lo que ustedes van a enfrentar, no solamente como médicos generales, sino que incluso cuando sean clínicos, sean internistas o emergenciólogos, las decisiones que van a tener que tomar y lo que más va a salvar a sus pacientes es que manejen bien el coronario agudo. Definitivamente el coronario agudo, el Zika, ¿no? Es todo un espectro, pero que tienen que tener ustedes en cuenta: angina inestable, infarto de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿Qué significa no elevación del ST? Que la oclusión no está completa. Significa que la oclusión no es completa, exacto. Y la elevación del ST sí es completa. Y la angina inestable es justamente esa condición en la cual la placa es inestable. Entonces el paciente clásicamente, el que tiene angina inestable, ¿qué es lo clásico en su clínica? Era alguien que no tenía nada antes. Por lo general la angina inestable es el que se nos escapa clínicamente. O sea, es el que ni siquiera sabía que era coronario probablemente. ¿Por qué? Porque las placas inestables generalmente son lesiones de menos de 40%. Y cuando tú haces una prueba de esfuerzo, yo soy diabético y me llevan a prueba de esfuerzo, entonces la prueba de esfuerzo detecta lesiones del 70% para arriba. Incluso con las mejores pruebas, 60%. Entonces, ¿qué cosa detecta en realidad una prueba de esfuerzo? Anginas estables, generalmente. O sea, es la isquemia que puede producirle en el esfuerzo a una persona que ya tiene una obstrucción ostensible, generalmente por encima del 70%. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los que más hacen angina inestable? Los que tienen 40, incluso hasta menos. Entonces, por eso que muchos pacientes, pero a mí me han hecho una prueba de esfuerzo la semana pasada y esta semana está con angina inestable. Entonces, lo clásico en estos pacientes es la clínica, ¿no? La clínica de dolor torácico, la clínica, ¿no? de angustia, de sudoración fría, náusea, vómitos, ¿no? Incluso la sensación de opresión, la irradiación al brazo, al cuello. En la mujer es muy frecuente, hasta 50% dolor en el hombro derecho. Es lo más raro, ¿no? El dolor en el hombro derecho. Acuérdense que hay pacientes que pueden tener, especialmente los diabéticos, en la clínica de los diabéticos es mucho menor porque tienen neuropatía, pero a veces tienen molestias epigástricas, y eso, cuando el paciente tiene molestias epigástricas, nunca hay que dejar de sospechar la posibilidad de que sea un infarto de cara inferior. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces las causas: obstrucción de una arteria coronaria debido a aterosclerosis, o el aumento de la demanda miocárdica, ¿no? Que es la otra causa, o insuficiencia coronaria por causas como angina vasoespástica, ¿no? Embolia coronaria. Ojo que un paciente que no tiene ninguna lesión, pero hace solamente un vasoespasmo. Claro, la angina en Prince Metal es la clásica angina vasoespástica, pero eso es una rareza. Los que hacen más vasoespasmos son los cocainómanos. Infarto del paciente joven, ¿no? El infarto del paciente joven, los cocainómanos, ¿no? Entonces, el embolismo coronario, que es más raro, ¿no? Y la arteritis coronaria, que la arteritis coronaria, ¿no? Por ejemplo, en niños, no han hecho pediatría, pero si a una vez les preguntan, dicen, en niños, ¿qué pensarías? Takayasu, ¿no? ¿Es Takayasu? No, Kawasaki. Takayasu puede provocar en ancianos, es la arteritis que puede provocar, pero más que todo problemas a nivel de aorta, pero puede comprometer coronarias y también puede producir arteritis coronaria, pero Takayasu es de ancianos. En cambio, Kawasaki compromete hasta las coronarias pequeñas y da microaneurismas que puede producir infartos en los niños. Entonces, ¿qué factores de riesgo importantes probable? Previo infarto de miocardio, claro, eso ya es clave. Si el paciente ya tuvo infarto, eso ya lo etiqueta ante la posibilidad de que ello sea otro evento coronario. La antecedente de enfermedad coronaria, ¿no? Obviamente, pero
tiene qué factores son modificables. Y esto siempre es clásico, ¿eh? Esta es pregunta clásica y no solamente es pregunta clásica, o sea, yo les sugiero, cuando les digo así, pregunta clásica significa que alguna vez les van a preguntar en un examen importante. ¿Ok? ENAM, salud, residencia, lo que quieran. Pero al margen de eso, también nos sirve para poder hacer prevención. O sea, ¿para qué me sirve esto? Entonces yo digo, ¿cuáles son los factores modificables? Ya, modificable, tabaco. O sea, el paciente puedo quitarlo de tabaquismo. Inactividad física. Obviamente no lo voy a poner a trotar, ya les dije, no lo pongan a su paciente a hacer bicicleta, ¿no? Ni lo manden a un gimnasio, salvo que lo quieran matar, ¿no? O sea, pónganlo a caminar, ¿cuánto? 30 minutos. 150 minutos como mínimo a la semana, ¿no es cierto? Entonces 150 minutos como mínimo a la semana. Y el aumento de peso, sobrepeso y obesidad, ¿ah? Ya bajé 2 kilos más, ¿eh? Obligado. No estoy diabético todavía, pero okay, ya casi. ¿Y cuál es? ¿No? En enfermedad coronaria, ¿qué modificable sigue? Hipertensión. Yo puedo controlar la hipertensión, es un modificable. Diabetes, control de diabetes. Síndrome metabólico, ¿no? ¿Cómo es síndrome metabólico? Obesidad. ¿Ah? Obesidad, resistencia. Ok, pero HDL. Menor de 40. ¿Mayor o menor? Menor de 40. Menor de 40 en hombres. varones, menor de 50 en mujeres. Triglicérido menor de mayor de 150. Hipertensión. Intolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? 3 de 5, ¿eh? 3 de 5. Entonces, un metabólico lo pueden controlar, lo controlan su diabetes, su dislipidemia. ¿Quién modifica? ¿Quién eleva HDL? ¿Quién puede elevar HDL? Omega 6, omega 3. Puede ser, pero eso es más para Pérez, tu abuela, ¿no? El ejercicio es mucho más efectivo, pero también la dieta. Pero si te preguntan qué fármaco eleva HDL, ahí nos quedamos, ¿no? Ácido nicotínico. ¿Ok? Pregunta de examen. Ácido nicotínico. Entonces el ácido nicotínico es el único demostrado que incluso te puede llegar hasta por encima de 60 el HDL. Ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué no da ácido nicotínico? Porque el ácido nicotínico produce casi en el 40% de los pacientes flush. Entonces, el paciente se vuelve un tomate, ¿no? O sea, una plétora facial intensa, ¿no? El flush intenso, ¿ok? Y eso a veces el paciente no lo tolera. Y cuando lo tolera, comienza a tomarlo y en el tiempo tiene 2 complicaciones metabólicas: hiperuricemia, hiperglicemia. O sea, puede inducir a diabetes. Ese es el problema. Por eso es que el ácido nicotínico es usado, es censo estricto en pacientes que tienen mucho riesgo coronario con HDL muy bajos. Pero es el único que te eleva, pues es interesante que nosotros siempre sepamos, ¿no? El único que te eleva HDL y te disminuye VLDL. Y te disminuye VLDL. ¿Ok? Ahora ustedes miran, doctor, ¿y cuándo lo deberíamos usar? Cuando tienes hipertrigliceridemias muy altas con HDL muy bajos. Diabéticos. A veces hay diabéticos muy rebeldes cuyo LDL no es el gran problema. Su problema es que, ok, tienen LDLs casi normales o no, incluso bajos, pero su HDL también está muy bajo. Y los triglicéridos vuelan. Entonces, como el triglicérido vuela, tú tienes que bajarlo y le das fenfibrosilo o le das fenofibrato, ¿no es cierto? Ok, le das un fenofibrato o fenfibrosilo, preferible fenofibrato, ¿eh? 100 miligramos cada 12 horas, le das un fenofibrato, y porque te dijo tu profesor de cardiología que uses rosuvastatina, porque dice que la rosuvastatina eleva el HDL, los cardiólogos lo defienden, ¿eh? Pero para todos los congresos, pues. Entonces, le diste eso y el paciente 2 semanas después viene a tu consultorio arrastrándose. Doctor, no, me duele todo. Y si tomas un CPK, está en 5000, está haciendo random, ya lo fregaste. Entonces, la combinación de fibratos con estatinas da una miopatía muy intensa. O sea, el riesgo de miopatía se multiplica por 10 y pueden hacer incluso rhabdomiolisis. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos pacientes? No le dan la estatina, porque el problema es HDL, ¿no es cierto?
Es ahí donde está indicado el ácido nicotínico. Entonces le das su fibrato y le das ácido nicotínico. Y te olvidas de estatina. Y te olvidas de tu cardiólogo que te dijo que tomes roso, ¿no? 20 ¿cuánto es? 15 soles diarios la tableta. Entonces Crestor, ¿no? El Crestor, ¿no? Entonces, definitivamente, es un muy buen medicamento el Crestor, ¿no? Pero hasta ahora no demuestra lo que ellos dicen. O sea, el laboratorio dice que eleva HDL. Lo que yo he logrado ver, o al menos revisar, es que no lo baja tanto como la atorvastatina. Eso sí es cierto. O sea, el problema de Atorva es que Atorva es tan potente, es el más potente para bajar el LDL, ¿no es cierto? Pero también te baja un poco HDL. Y la Rosu tiene buena potencia y quizás no te baje, pero no te sube. O sea, de ahí ya la propaganda, sí te sube, y dices, no te sube. O sea, eso ya es un añadido de la propaganda. Entonces, si tienes perentoriamente que subir HDL, solamente te queda ácido nicotínico, ¿ok? Sí. Disculpe, en caso de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, ambas muy elevadas, ¿puedo hacer el uso de un día gemfibrocil o otro día? No funciona así. No, la medicación no funciona. Puedes intentar usar los dos juntos, pero dosis bajas, ¿no? Tratando de darle la dosis ideal en donde tienes el mayor riesgo. ¿Dónde tienes el mayor riesgo? Tú sabes que en el diabético tu LDL no debe pasar de 100. En el coronario no debe pasar de 70. Entonces ahí tienes que ver tú. El triglicérido tiene un factor de riesgo mucho menor en ellos. Es más en diabetes. Entonces eso es lo que tienes que evaluar. Entonces, ¿a quién le das preferencia? Ahora, la estatina sí logra bajar un poco triglicéridos. Entonces podrías darle la estatina en dosis plena y después ver cuánto bajas. Y más bien los omegas, ¿no? Te manejan mejor a veces triglicéridos, aunque parezca mentira. A veces te manejan mejor triglicéridos ¿no? Que los mismos. Acuérdense que el triglicérido sí es de dieta, mientras que el colesterol no es de dieta. O sea, todos aquellos que se matan haciendo dieta para bajar el colesterol, les han mentido, no tiene que ver con la dieta. El colesterol es producción hepática. O sea, la hipercolesterolemia es dependiente de producción hepática. Triglicérido es dependiente de la dieta. Es la transformación del exceso de harinas. Cuando ustedes quieran bajar a alguien triglicéridos, quítenle las harinas. O sea, quiten las harinas. ¿Por qué los peruanos somos hipertrigliceridémicos en general? Porque tú traes a alguien de afuera y te dice, oye, esto es una locura, ¿no? Tú comes papa con arroz y con frijol al mismo tiempo. Y encima ¿no? Y después de eso comes un picarón todavía, ¿no? Y sin hueco. Picarón sin hueco, la chapa de un amigo. Bueno, la cosa es que es impresionante la cantidad de harina que comemos. Y cuando se pone un plato, qué rico, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? ¿Quién es chinchano acá? ¿Nadie es chinchano? ¿No? Oye, la sopa seca es impresionante, ¿no? Es riquísimo, pero es pura harina, ¿cierto? Es pura harina, es impresionante. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado buena época con gente, con europeos, con portugueses, y ellos les adoraba la comida, pero ellos decían, después de un tiempo, decían, ya la de harina ya no tanto, ¿no? Y eso que ellos tienen su platazo, que es puro frijol, la feijoada, ¿no? La feijoada es espectacular, ¿no? Comen frijol y sí, después están súper sólidos. Sí. Usted dijo que había dos complicaciones del ácido nicotínico. Sí, lo primero es el efecto adverso, que le hace difícil tolerar. El efecto adverso es el flush. Y cuando lo tolera el paciente, o sea, cuando el paciente lo tolera, lo que hay que monitorear es ácido úrico y glucosa, porque un buen grupo de estos pacientes hacen hiperuricemia, pueden hacer ataques de gota, pueden hacer litiasis por ácido úrico, o pueden incluso desarrollar diabetes. Por eso que el ácido nicotínico se usa con mucho cuidado. En el Perú, muy difícil conseguirlo, por eso. Doctor, y hay unos anticuerpos monoclonales que tienen una enzima en el hepatocito. Todavía está, recién ha sido aprobado por FDA.
Y aparte de su costo alto, o sea, hay que ver qué va a pasar a futuro con eso, ¿no? Porque ese manejo, en realidad, o sea, lo presentan en forma fabulosa, como el futuro de probablemente pueda ser que sea el futuro. Acordemos que los monoclonales están manejando muy bien una serie de patologías de difícil manejo, ¿no? Por ejemplo, el mismo asma, todos esos asmáticos que antes nosotros no sabíamos qué hacer porque eran asmáticos atópicos tremendos que todo el tiempo estaban enfermos durante todo el invierno, con omalizumab les cambió la vida. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que ver todavía las pruebas. Acuérdense que lo más difícil de un medicamento, de un grupo de medicamentos nuevos, es la fase 4, que es la fase post-comercialización. Entonces, en los primeros 4 años se ve qué efectos adicionales hacen. O sea, acuérdense siempre que un medicamento se aprueba habiendo sido usado máximo en 1500 pacientes. Máximo. A veces en 300, 400. Pero máximo en 1500 pacientes. Y cuando después de 4 años, tú por lo menos ya tienes unos 50 o 100.000 pacientes que han usado, los efectos adversos que aparecen ya son otros. O sea, las consecuencias que puedes ver son otras y a veces el medicamento es retirado. Eso hay que tener. Por eso que hay que tomarlo con pinzas. Es específicamente para pacientes que han tenido hoy en día, específicamente para pacientes que no controlan con estatinas o que han tenido efectos adversos severos. Todavía, ¿ya? Todavía. Y los no modificables, la historia familiar no es modificable, ¿no? Por más que ustedes nieguen a su familia, es su familia. Por eso que el clásico dicho, ¿no? Tú puedes escoger todo, pero menos, lo único que no puedes escoger es tu familia. Es inevitable, ¿no? La genética dislipidémica. Entonces la genética dislipidémica tiene varios locus, que se los dejo ahí para que lo busquen, tiene varios locus, ¿no? Que están ya definidos de pacientes que hacen dislipidemias familiares, ¿ok? Y ya están definidos los locus asociados a dislipidemias familiares. Hoy en día, en los paneles de riesgo, se hacen esos estudios genéticos. Y entonces uno puede hacerse un panel de riesgo y si le sale ese locus, dice, tú vas a ser dislipidémico, ¿no? Tú tienes alto riesgo de enfermedad cardiovascular temprana. El problema es que estos pacientes, estos grupos, hacen enfermedad cardiovascular temprana. De gente que se está infartando a los 28, 30 años, hacen cerebrovasculares muy tempranos. Enfermedad renal crónica y enfermedad cerebrovascular también es otro no modificable, ¿no? Pues el paciente ya está con el evento. ¿Y cómo evaluamos a este paciente? La clínica primero, la clínica de Zika, que ya le hemos dicho, y el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Es una recomendación fuerte. Entonces ya sabemos más o menos el clásico triada del OMS, ¿no? Solo que hay que saber que la electrocardiografía es una recomendación fuerte, o sea, siempre es importante. Pero lo interesante es que siempre eso no nos queda claro, es que uno debe repetirla a intervalos de 15 y 30 minutos. O sea, yo tengo la sospecha clínica, le tomo el electro y me sale normal. ¿Sabe qué? Dale un alprazolam y que se vaya a su casa. No. Señor, sí, realmente el dolor, ya, ¿sabe qué? Siga recostado y tómale un electro en media hora. Pero no te olvides, en media hora. Entonces, cuando esto te queda clarísimo, especialmente en diabéticos, lo vas a ver más de una vez. Esto lo ves más de una vez, Yo lo he visto N veces. N veces he llegado a una emergencia por algún familiar o algún amigo y me dicen, no, su electro es normal, puedes tomar el otro, pero yo le tomo. Le tomas, infartándose. Pero su electro era normal. Así es, pues. Entonces, ese papelito no cuesta mucho. Y tomar un electro, 2 minutos máximo. Entonces, repetir el EKG a intervalos de 15 y 30 minutos si el EKG no es diagnóstico y el paciente es sintomático. Mientras el paciente sea sintomático y ustedes sigan sospechando, no se tiren hacia atrás. Entonces, le tomas en 15 o 30 minutos otro electro, sigue con la molestia, le tomas otro electro y de pronto, ¡pum!, la pegas.
Y es recontra interesante, ¿eh? Para todos los que hemos trabajado en emergencia alguna vez, es recontra interesante ver cómo la gente que no te cree, después tú ves, cuando ven que se está elevando el ST, oye, ¿qué pasó? ¿No será que el primer electro estaba mal? No, lo que está mal es tu teoría. Entonces, y de ahí viene medir la troponina I o la troponina T, pero acuérdense que hoy en día hay dificultad para nosotros saber cuál usan, si es la ultrasensible, si no es la ultrasensible. Por lo tanto, la troponina también, si ustedes lo revisan esto en precisión, hay una serie de parámetros de la troponina, ¿no? La ultrasensible, el tipo I, la ultrasensible T, hay unas que pueden elevarse incluso en los primeros 30 minutos, pero al final lamentablemente no tenemos tan estandarizado esto. Simplemente tómenle la troponina y vuelvan a tomar a las 2 horas mientras hacen el resto del proceso diagnóstico. Entonces, el paciente ya está con toda la clínica y cuando realizas una angiografía de urgencia, entonces tú dices, a menos que esté contraindicado, el paciente que tiene Zika, ST no elevado, con angina refractaria, inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica. Tienes que tenerlo siempre presente. O sea, yo sé que en el ST elevado siempre lo voy a hacer, ¿no es cierto? Siempre lo voy a hacer. Pero ¿cuándo lo hago en un ST no elevado? O sea, ¿cuándo le hago la angiografía de urgencia? Si no está indicado, cuando tenga angina refractaria. Entonces el paciente ya lo catalogué de angina, le doy tratamiento inicial, su aspirina, su prasuvel o su clopidogrel, ¿no? Oxígeno si que necesitaba, su enoxaparil y el paciente sigue, le doy su nitrito, sigue, entonces le aumento beta bloqueador, sigue, ¿no? ¿Y qué pasa con el paciente? Tengo que tomar una decisión. El paciente no lo puedo trombolizar, o sí lo puedo trombolizar. No lo puedo trombolizar, porque solamente trombolizo a los ST elevados. Solo trombolizo a los ST elevados. Entonces, ¿qué hago con este paciente? Sigo con manejo médico, uso axicimab, uso agrastat, o sea, uso inhibidores 2B3A, o uso monoclonales. Pero no, pues, lo que tengo que tomar una decisión rápida, porque el paciente, a veces, en ese efecto, en que el paciente esté refractario o inestable hemodinámicamente, o tenga una inestabilidad eléctrica, o sea, ¿qué significa inestabilidad eléctrica? Me hace arritmias ventriculares. Entonces, el paciente está con angina y me hace arritmias ventriculares. Entonces, comienza a hacer arritmias ventriculares. Entonces, ¿eso qué me significa? Que el miocardio, especialmente ventricular, está muriendo, está dañándose, así es, está dañando. Entonces, tengo que hacer algo y ahí está indicado. Una recomendación fuerte hoy en día es la angiografía. Otras pruebas que nos puedan guiar a otras comorbilidades, o sea, su glucosa, su bioquímica básica para saber cómo está el riñón, el hígado, etcétera, el PCR, ¿no? Y si las pruebas iniciales, biomarcadores, no son diagnósticos, considerar entonces observación con monitoreo. Por eso le decía a alguien por ahí, el monitoreo siempre es después. O sea, no puede ser respuesta inicial. Cuando decía, ¿pero qué haces con tu paciente? Lo monitoreo. No, el monitoreo. O sea, ya lo estás monitoreando. En el momento que lo estás evaluando, ya lo tienes en evaluación. Entonces no puedes evaluarlo y monitorearlo al mismo tiempo. No sé si me entienden. Entonces, el monitoreo ya es el seguimiento, que puede ser invasivo o no invasivo. Pero el paciente ya ha establecido el diagnóstico, ya le diste el tratamiento, ya lo tienes, ¿no? Lo tienes observado y dices, no he podido todavía definir. Entonces ya no he podido definir qué voy a hacer con este paciente, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento final? Entonces lo dejo en observación y le hago monitoreo con EKG a repetición y niveles de biomarcadores, ¿no? A pesar de que esto es lo que se suele hacer, no deja de ser una recomendación débil. O sea, es una recomendación, pero es débil. O sea, a pesar de que se haga y no sea útil en muchos casos, a veces no es útil. A veces no es útil. Y por último, pruebas de estrés antes del alta de sala o 72 horas después del alta. Obviamente que este paciente como prueba de estrés va a depender, ¿no? Las pruebas de estrés pueden ser con banda,
generalmente se hace en gente joven, ¿no? En gente de edad media, ¿no? Ya sin dolor, sin riesgo, o se pueden hacer pruebas de estrés con dobutamina, ¿ok? Eso va a depender del tipo de paciente para ver qué pruebas de estrés se le hacen, porque si tú le das de alta al paciente, se estabilizó en ese estado, no se definió nunca, fue una angina simplemente, ¿no es cierto? Y le vas a dar de alta sin hacerle ningún estudio, por lo menos tiene que establecer qué tanto riesgo tiene de infartarse pronto. Y eso te lo va a establecer básicamente una prueba de estrés antes de las 72 horas. Entonces, manejo temprano de Zika. Lo que quiero que les quede, que sean ya una generación diferente, es la dosis. Se sigue dando 100 miligramos a los pacientes en las emergencias. Y ustedes van a ir y ojalá que vean cosas diferentes, ¿no? Entonces se sigue dando, ¿no? Se sigue dando a los pacientes dosis bajas de aspirina. Porque es lo que hay. Dale su aspirina. ¿Y de cuánto viene la aspirina que todo el mundo compra en el Perú? 100 miligramos. Porque es compra corporativa. Y la de 100 miligramos es de consultorio. O sea, no se compra la de emergencia. Las clínicas ya nos llevan mucha ventaja en eso, el INCOR también, y ya tienen las masticables, ¿no? Entonces, las masticables, que son de 162 como mínimo, ¿por qué 162? Porque puede darle 2 de 81, que es la que más se usa en el mundo. O sea, ¿qué es lo que más se usa en el mundo? Nosotros usamos 100, porque a mí me parece que hay una cuestión de negocio ahí. El importador que de 100 nos tiene cogido de algún sitio, ¿no? Pero se compra siempre de 100. Y cuando uno dice, ¿por qué no traes de 81? No, el 81 cuesta el triple. ¿Por qué? Si tú vas a cualquier otra parte del mundo y compras un frasco 81 por $5, ¿no? 100 tabletas por $5, por $10, 500 tabletas, no tiene sentido. Yo siempre a los pacientes digo, cuando tienes alguien que viaje, que te compren aspirinas de 81 fuera del país, en Estados Unidos. Te va a costar $8, $10 en Walgreens, no tienes problema. Y traes 500 para... ¿Cuánto dura 500? Casi 2 años. ¿Sí o no? Entonces, tienes frascos grandes. Definitivamente, claro, te van a dar la de 100, la de 81 tiene la 81 tiene el menos riesgo de efectos adversos. Ojo que, acuérdense que el efecto adverso de la aspirina en general sobre gastrolesividad y otros problemas está en función de la dosis. Entonces, mientras menos dosis, mejor. Y la dosis efectiva mínima es 81. Entonces, le puedes dar 2 tabletas, 162. ¿Ok? Le das 2 tabletas, 162, o 365, que es el límite generalmente, como viene en la aspirina masticada. Tan pronto como sea posible. Y eso por eso le decía, o sea, es... el saludo al paciente anginoso. Antes le decía, ¿cuál es el ácido? O sea, el clásico MONA. Pero lo que pasa es que el MONA, ¿no? El MONA ya no es una buena mnemotécnica. ¿Por qué? Porque la morfina es condicional a, ¿no es cierto? El oxígeno es condicional a, ya no es como antes. A todos le ponías oxígeno, a todos le ponías morfina. Entonces ya no sirve el MONA. Por eso que el MONA, olvídense de la MONA, ¿no? Y lo que tienes que meterle es su aspirina, que mastique la aspirina, ¿ok? Que mastique la aspirina. Y de ahí el anticoagulante, importantísimo, la enoxaparina, tan pronto como sea posible. Ojo que el anticoagulante, yo le puedo dar enoxa a cualquiera de ustedes, pero conmigo duden. A mí me darían enoxa, duden. Porque yo estoy por mi M. ¿Y ustedes creen que ya estoy en sobrepeso o estoy obeso? Ya es bien malo. Entonces, ¿a quiénes se le da heparina no fraccionada? La heparina sódica. A los pacientes renales con enfermedad renal avanzada, gestantes, hemodinámicamente inestables, aquellos que están hipotensos, nunca le den enoxa, y obesos. ¿Ok? Entonces, a esos pacientes se les da heparina no fraccionada. O sea, la clásica heparina
sódica, ¿no? La clásica heparina sódica. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué, doctor? Porque la vida media es más corta. La vida media es más corta. Y si tienen algún problema, es más fácil sacarlo ¿no? Es más fácil suprimir la heparina sódica que la enoxaparina, los efectos pueden durar hasta 24 horas, ¿no? Entonces un paciente renal, la enoxaparina dura 24 horas. En un paciente obeso también, no por depuración, sino por acumulación de la grasa. ¿Entienden? Entonces ese es el problema. Entonces ahí vienen nuestros conocimientos de fármacos, ¿no? Agregar ticagrelor. Miren que el ticagrelor hoy en día tiene más evidencia que el clopidogrel. Hoy en día el ticagrelor tiene más evidencia de uso, de efectividad, que el clopidogrel. Fundamentalmente basados en los problemas farmacogenéticos del clopidogrel, donde entre un 5 y 10% de la población no responden a clopidogrel. O sea, hay un porcentaje de población, y eso ya hace muchos años, que no responde a... Que tú le das, doctor, pero si yo estaba tomando mi clopidogrel y te hicieron pruebas farmacogenéticas, no. Y no la hacemos. Lamentablemente no tenemos cómo hacerla. Entonces, le estamos dando clopidogrel a un montón de pacientes y realmente no sabemos quiénes funcionan y quiénes no. Idealmente, por eso es preferible usar ticagrelor. ¿Ya? Claro que es más caro, etcétera, pero van a tener que usar su clopidogrel nomás mientras puedan. Pero si hay la opción de usar ticagrelor, miren que es una recomendación fuerte, es mejor. Siempre con dosis de ataque. El doble de la dosis en ticagrelor, 4 veces la dosis en clopidogrel. O sea, 4 tabletas de 75. Si le das al clopidogrel, en ese paciente que estás empezando el tratamiento, 4 tabletas. Ya está, el primer día. Ya al día siguiente, 75 miligramos, que es lo clásico, en el clopidogrel. ¿Ok? Entonces ya tienes dos antiplaquetarios, ¿no? Acuérdense que la plaqueta tiene 11 mecanismos de agregación. ¿Cuántos son? ¿Cuántos mecanismos? 11. ¿Cómo te copia? La jefe. 11. Con aspirina inhibes 1. Con estos inhibes 2. Te quedan 9. Claro, no puedes inhibir los 9. Porque si inhibieran los 9, paciente, es una hemorragia impresionante. Cuando tú quieres inhibir uno más, es cuando usas los inhibidores de la glicoproteína 3, ¿no? 2A3B, 2B3A, perdón, que son otro mecanismo más, pero incrementas las posibilidades de sangrado. Silostazol es un medicamento que está siendo usado mucho hoy en día, yo lo uso muchísimo, es el medicamento de elección en insuficiencia